doy pase a Marcela para que ella pueda iniciar con su ponencia. Buenas tardes, Mireya, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta clase maestra sobre cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Muy bien, entonces vamos a empezar. Para ello yo he preparado una presentación en PowerPoint con algunas ideas centrales que creo que va a ser de su agrado. Entonces, si me permites, Mireya, paso a compartir la presentación. A ver. Uy, perdón. Un momentito, vamos a ponerlo desde el inicio. Ahí está. Ahora sí, ¿se logra ver, por favor? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, listo. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, como bien Mireya lo ha señalado, soy Marcela Beriche, docente en este caso por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y esta tarde pues voy a presentarles cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar con lo que corresponde, ¿no? Entonces me he planteado un propósito para esta clase maestra, que es reforzar el concepto de comprensión lectora e identificar algunas estrategias que favorecen su desarrollo. Específicamente me voy a centrar, bueno, en estudiantes de educación primaria. Sin embargo, estas estrategias pueden ser utilizadas en general para los estudiantes, ¿no? Adaptándolas de acuerdo, pues, al nivel, a la modalidad, y también tendrá que ver mucho con el tipo de texto también que se utilice, ¿no? En la complejidad que éste pueda tener. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, primero me quiero plantear una pregunta y también se las planteo a ustedes, y si tienen a bien pueden responder en el chat. ¿Qué es leer? ¿Qué es para ustedes leer? Si alguno se anima, puede responder en el chat. ¿Y qué implica también leer? Vamos a ver, algunas respuestas. Ajá. Mireya, tal vez me ayudas porque creo que se me está... Ah, muy bien, aquí Miriam, de la DEI, bienvenida Miriam. Del Minedo nos dice que leer es comprender. Muy bien, muchas gracias Miriam. Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Si alguno de ustedes se anima, vamos a ver, a tratar de reforzar este concepto de lo que es leer, ¿no? Entonces, en esta imagen, bueno, he colocado ahí a una niña, un estudiante, la cual está justamente leyendo un texto, ¿no? Ah, muy bien, acá dice un acto de comunicación, la licenciada Kelly, muy bien, Yadira Escobar nos dice decodificar, muy bien, gracias, Yadira. Bien, entonces, esta niña está, si la vemos, está muy interesada, está ensimismada con su libro, ¿no? Está señalando con su dedo y parece que también está como verbalizando, bueno, aparentemente. Entonces, vamos a ver qué cosa es leer específicamente. Muy bien, Gladys nos dice interactuar con el texto. Ah, muy bien, eso es lo que estamos observando, ¿no? Que la niña efectivamente está en ese proceso también de interacción. Bueno, hay muchas definiciones de lo que significa leer, pero me voy a centrar en una autora muy importante, Isabel Solé, en la cual ella textualmente nos dice, leer es comprender, ¿no? Pero ¿qué cosa es comprender? Es un proceso de construcción de significados acerca del texto, en este caso, que se pretende comprender, ¿no? Entonces, miren qué importante esta definición textual que nos hace esta autora, Isabel Solé, cuando ella nos menciona que el acto de leer, la acción de leer, se dice que se lee cuando quien hace este acto o esta acción es porque está comprendiendo lo que está leyendo. Quiere decir, obviamente, está interiorizando, está interactuando con el texto, pero también está comprendiendo
tratando de entender a plenitud lo que ese texto le está transmitiendo. Hay una interacción. Y solo cuando eso sucede, pues obviamente esta persona, este niño, esta niña, va a construir el significado de ese texto. Va a saber de qué trata, qué dice. Obviamente, en esta definición hay muchos otros elementos que entran en juego, como el conocimiento previo que el lector tenga sobre lo que está leyendo, algunos indicios que el mismo texto le da como pistas, entre otros. Pero miren qué bonita definición, y me gusta mucho, y esta es la definición que suelo utilizar, digamos, en mi quehacer, ¿no? Bien, entonces sabemos, como bien algunos de ustedes lo han mencionado, que hablamos de leer porque nos estamos refiriendo a la comprensión, a la construcción de significados de lo que el texto nos quiere decir. Bien, entonces, ahora es importante saber que para que el estudiante, la niña, el niño, el joven, el escolar, pueda lograr comprender aquello que está leyendo y construir los significados, pues nosotros los docentes tenemos un rol muy importante. Y para ello hay una secuencia que se debe seguir para que este proceso se dé, para que se construya este significado de ese texto que se está leyendo, que se está tratando de comprender. Entonces, hay 3 actividades que muchos de los autores coinciden, ¿no? Como Solé, Condemarí, Medina, entre otros, Casani, entre otros tantos autores, ¿no? En este caso yo los he citado en una publicación que hice en el año 2017, en los cuales sabemos que hay actividades antes de la lectura, hay actividades durante el momento que se está leyendo y también hay actividades después de la lectura. ¿Y por qué se le dice secuencia didáctica? Porque estos 3 van juntos, uno después del otro. No se puede saltar, no se puede obviar alguno de estos, digamos, procesos, porque si no ya no sería una secuencia. Y dentro de estas actividades hay un conjunto de estrategias. Por ejemplo, cuando hablamos del antes de la lectura o actividades antes de la lectura, pues allí habrá un conjunto de estrategias de construcción de significados del texto. Cuando el niño, la niña, el escolar, el estudiante se va a acercar a un texto para leerlo, tiene que generarse un conjunto de estrategias para que el niño comience a construir significados de ese texto antes que lea el texto. Y hay muchas estrategias. Asimismo, cuando llegamos al momento de la lectura misma, durante la lectura, hay otro conjunto de estrategias de procesamiento de la información, que obviamente quien las tiene que aplicar pues es el estudiante. Tiene que ir procesando esa información que va adquiriendo del tipo de texto que lea, sea un texto narrativo, un informativo, un texto expositivo, entre otros. Pero también hay actividades para después de la lectura. Aquí también hay un conjunto grande de estrategias de procesamiento de la información. Pero ahora nos preguntamos qué es una estrategia. Bueno, también hay muchos autores que definen que las estrategias es cómo se hace, ¿no? Ese camino, ese paso a paso, ese procedimiento que tanto el docente como el estudiante tienen que seguir para poder, bueno, lograr algo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, ahora tenemos panorámicamente el conjunto de secuencia que se debe seguir en el momento de hacer el acto de la lectura, ¿no? O la lectura propiamente. Entonces, hay una secuencia, tenemos que quedarnos con esa idea, que hay una secuencia que tiene 3 pasos, y dentro de ellas, el docente puede generar con sus estudiantes diversas estrategias. Hay muchísimas, ¿no? Hay mucha bibliografía actual, hay muchos papers, hay muchos estudios que refieren a diversas estrategias
que se pueden usar para este proceso. Bien, entonces, continuamos. Muy bien. Pero, nuevamente, para poder generar el proceso de comprensión lectora en nuestros estudiantes, nosotros como profesionales de la educación, como docentes, tenemos un rol en ese proceso, un rol importante. ¿Y cuál es ese rol? Observemos por un momento lo que la maestra en la fotografía está haciendo. Ella probablemente está en el aula, ¿no? Parece, no está con estudiantes, pero está haciendo algo. Ese algo tiene que ver con su rol como docente en el proceso lector. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer? Nosotros los profesores, cuando vamos a generar la comprensión lectora, ¿no? Ese proceso de comprensión lectora, tenemos que planificar las actividades que vamos a desarrollar, porque no podemos improvisar cuando los estudiantes, digamos, ya están en ese momento para desarrollar el proceso lector. Tenemos que planificarlo previamente, ¿no? Crear esas condiciones, tanto de tiempo como de espacio, y sobre todo, generar, pensar cuáles van a ser esas estrategias más adecuadas, más pertinentes, para que justamente se pueda dar la comprensión lectora en los estudiantes, para que el estudiante logre construir ese significado del texto que está leyendo. Entonces, esa planificación y condiciones que el docente tiene que dar va como, por ejemplo, definir el texto, el tipo de texto que van a leer sus estudiantes. Es un texto narrativo, digamos un cuento, una fábula, es un texto expositivo, donde va el alumno a encontrar información sobre las plantas, los animales, etcétera. Es un texto descriptivo, de repente puede ser que describe algún lugar, alguna persona, o de repente es un texto instructivo, donde el alumno va a encontrar una receta o las indicaciones para armar algo, un juguete, una herramienta, etc. Entonces, esa planificación y esas condiciones implica porque el docente se prepare con anticipación y prevea cómo va a generarse este proceso lector. El tipo de texto, ¿no? La formulación de las preguntas que va a hacer, el tipo de, la forma de lectura que va a generar con los estudiantes, si van a leer en voz alta, si van a hacer una lectura individual, si los estudiantes van a leer en cadena, etcétera, ¿no? Además, si el docente va a hacer, por ejemplo, que lean el texto todo de corrido o de repente decide que vayan leyendo fragmentos o por párrafos, y después de cada párrafo él va guiando, él o ella va guiando y va generando algunas preguntas. Entonces, todo eso implica el rol que nosotros los profesores tenemos en el proceso lector: planificar y crear esas condiciones necesarias, ¿no? Otra de las cosas puede ser todos los niños o todos los estudiantes van a tener el texto, hay un juego para cada uno, o voy a proporcionarles, digamos, ese texto a cada quien o cada dos, vamos a ir a la biblioteca, o de repente es un texto de circulación social, es un periódico, de repente es otro tipo de texto, un afiche. Entonces, todo ello tenemos que nosotros pensar justamente, perdón, acá me sale una señal, todo eso tiene que ver con la planificación y generar las condiciones y la elección de las estrategias más oportunas. Acabamos de ver hace un momento, en la vista anterior, que hay estrategias para el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura, ¿no? Entonces, y no hay una sola, hay muchas estrategias y muchas formas de acercar al estudiante y de interesarlo en eso, porque mi finalidad es que el alumno comprenda lo que lea,
¿no? Sea cualquier tipo de texto, corto, largo, continuo, discontinuo, narrativo, descriptivo, etc. Entonces, finalmente, tengo que generar las estrategias más oportunas, ¿no? Bien, si hasta aquí hay claridad o si hay alguna pregunta, pueden plantearla a través del chat para luego responderla en algún momento. Entonces vemos que nuestro rol es sumamente importante. Bien, pasamos a la siguiente vista. Entonces, aquí vienen y aquí les presento un organizador visual de elaboración propia a partir de la propuesta de Isabel Solé. Aquí Isabel Solé y como otros muchos autores coinciden en que la necesidad y la importancia que se tiene de, digamos, de las estrategias orientadas a la comprensión lectora. Entonces, Isabel Solé nos plantea, en este caso, para el antes, durante y después de la lectura, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el antes de la lectura, el estudiante debe tener claro para qué va a leer, cuál es el propósito, con qué objetivo lo va a hacer. Porque, por ejemplo, va a leer para encontrar información o va a leer porque quiere conocer de algún lugar, algún texto que describe un lugar en particular. ¿Para qué va a leer? Eso es importante, porque si el alumno no tiene claridad sobre el objetivo de lectura o el propósito, ¿para qué va a leer? Entonces no le significará y probablemente lea un texto sin saber qué es lo que tiene que encontrar o qué es lo que tiene que lograr. Además, también se tiene que activar y recuperar los conocimientos previos, porque puede ser que el estudiante conozca algo sobre el tema que se está pretendiendo que él comprenda para que construya un significado. Puede ser que ya escuchó sobre ese tema, ese asunto, esa historia. Puede ser también de que conozca algunas partes, de repente le es familiar, algunas palabras, entre otros, ¿no? También nos sugieren que debemos hacer ciertas predicciones antes de leer. Es decir, por ejemplo, a partir del título del texto que se va a leer, podemos preguntar al estudiante, ¿y de qué crees que trata este texto? Entonces el estudiante lo que va a hacer es predecir, ¿no? Él va a decir lo que él considera o lo que le significa ese título, por ejemplo. O puede observar algunas imágenes, si es que este texto lo tiene, y le podemos preguntar, a ver, observa esta imagen, ¿de qué crees que va a tratar? ¿O qué estará pasando en esta situación? Entonces, esas preguntas que se generan, que son de predicción, las respuestas que los estudiantes generen, lo que el docente puede hacer es anotarlas en un lugar visible, puede ser en la pizarra, puede ser en un papelote, para que el estudiante lo tenga presente, para que después cuando el alumno efectivamente o el estudiante lea el texto, entonces pueda cotejar si eso que él pensó, imaginó, esas predicciones que él hizo, efectivamente son ciertas o no lo son. Y además, también se pueden promover, digamos, que los mismos estudiantes formulen sus propias preguntas acerca de ese texto. Por ejemplo, de repente a algún estudiante le interesa saber cómo llegó ese libro a la escuela o cómo llegó ese texto o quién es el autor, entre otros. Entonces, debemos dar la posibilidad a los estudiantes de que justamente puedan interesarse en ese texto. Estas estrategias, y hay otras más, por supuesto, podrían trabajarse antes que el estudiante, digamos, se acerque propiamente a la lectura. Muy bien, muchas gracias, Rosana. Rosana nos dice, buenas tardes, antes del texto también se podría usar como estrategia elegir un tipo de mapa conceptual que se usará como proceso de construcción de aprendizaje. Sí, por supuesto, muy bien, muchas gracias. Luego pasamos al durante, ¿no? Bueno, aquí
yo les estoy contando, les estoy un poco explicando el procesamiento de información que yo tengo sobre estas estrategias, pero sin embargo, lo ideal es vivenciar estas estrategias, ¿no? Cada una de ellas. Hay muchas formas de poder acercar justamente al niño a interesarlo antes que él propiamente lea el texto, ¿no? En el durante de la lectura también hay una serie de estrategias, como por ejemplo allí hay algunas, orientar la lectura del texto. Eso significa que podemos acordar con los estudiantes la forma en cómo van a leer ese texto. Muchos de los autores recomiendan que la lectura silenciosa es la más adecuada, dado de que la comprensión lectora es una construcción de significados individual. Yo no puedo leer para que otra persona comprenda por mí, ¿no? O yo leer para que otra persona comprenda. O sea, se sugiere que siempre la lectura sea de manera individual. Luego se pueden generar otras formas de lectura, por ejemplo, en cadena, ¿no? El primer estudiante lee un párrafo, el segundo estudiante otro párrafo, etcétera. O todos juntos leemos, o el maestro o la maestra puede leer en voz alta para los estudiantes mientras ellos escuchan, o generamos turnos de lectura. Hay muchas formas de cómo podemos hacer la lectura y a ello se le llama orientar la lectura, ¿no? Luego, hay estrategias durante la lectura, en el momento que se está haciendo la lectura, que se le llama formulación de preguntas. Se sugiere que no se formulen tantas preguntas a fin de no distraer al estudiante mientras él está haciendo, digamos, está leyendo, está en esa interacción con el texto, tratando de construir el significado. Usualmente se formulan estas preguntas cuando la maestra o el maestro decide, por ejemplo, leer el texto por párrafos o de a pocos, no de uno solo, o después que el alumno ha hecho una lectura individual y en silencio, podemos hacer una lectura grupal. Entonces, el profesor o profesora podría ir leyendo, digamos, algunas secciones, párrafos, cada 2, 3 párrafos, y formular algunas preguntas de predicción. ¿Y qué creen que pasará con el personaje? ¿Logrará hacer esto que él ha dicho? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es posible hacerlo. Se pueden hacer también algunas pausas, ¿no? Para recordar lo que el alumno ha entendido, ha comprendido hasta cierto momento del texto, ¿no? Y también se puede localizar alguna información importante. Por ejemplo, de repente hay algunas palabras significativas, nuevas, que el estudiante desconoce. Y también he sabido de que si un estudiante, digamos, tiene mucha dificultad, no conoce el vocabulario, digamos, más de 10 palabras en un texto, entonces le va a dificultar mucho la comprensión lectora. Entonces necesitamos identificar junto con ellos esas palabras nuevas, difíciles o que no conocen su significado para tratar también de comprenderlo dentro del contexto del texto, ¿no? Y de esa manera facilitar la comprensión lectora. Y luego llegamos a las estrategias después de la lectura, ¿no? Después de la lectura, después que ya hemos leído, hay otro sinfín de estrategias. Aquí presento 3. Aquí ya se pueden formular más preguntas y esas preguntas tienen que ser variadas, ¿no? Pueden ser preguntas de tipo literal, de tipo inferencial o de tipo crítico-valorativo, ¿no? Esas preguntas que la respuesta está en el mismo texto, son preguntas más de tipo literal. El alumno o el estudiante rápidamente ubica la respuesta, basta que él vuelva a releer el texto y va a encontrar. Hay otras preguntas un poco más complejas que son las inferenciales. Las preguntas inferenciales tienen que ver ya con esa deducir, ¿no? La respuesta no está tan explícita en el texto. A veces el alumno tiene que leer porque, digamos, hilar algo que se dijo en el primer párrafo, en el tercer párrafo, en el cuarto párrafo, ¿no? Es leer entre líneas y hay un conjunto también de estrategias para lograr este proceso.
Y las críticas o crítico-valorativas, también se les conoce, son esas preguntas más de su opinión, su parecer, su sentir, su opinión, ¿no? Sobre eso que ha leído, sobre eso que ha comprendido. Hay otras estrategias, y aquí voy a desarrollar tres en el corto tiempo que nos queda, que son la elaboración de resúmenes. Aquí algo que una de las participantes, creo que fue Rosana, ella nos decía los mapas, los organizadores gráficos son perfectos para este momento de resumen. No es lo único, hay otras estrategias como el parafraseo, decirlo con sus propias palabras, entre otras que vamos a ver ahora. Yo les voy a presentar tres posibilidades. Y además es importante que el alumno reflexione o el estudiante reflexione sobre eso que ha leído, sobre cómo ha logrado comprender, ¿no? También acá hay un conjunto de estrategias. Bueno, panorámicamente, estas serían algunas de las estrategias de comprensión lectora desde el punto de vista de Isabel Solé. Hay otros autores que nos presentan otro tipo de estrategias también en este proceso, en esta secuencia del antes, durante y después de la lectura. Entonces, dado el tiempo y siendo una clase maestra, entonces me voy a centrar en, después de la lectura, en tres estrategias que tienen que ver con elaboración de resúmenes. Bien, entonces vamos a pasar. A ver, ¿no quiere pasar? Ahí está. Muy bien, entonces, después de la lectura, hay muchas estrategias de procesamiento de la información. Muchas, muchísimas. Buenas noches, Ofelia, qué gusto. Voy a presentarles tres, muy brevemente también, pero estas tienen, pues, obviamente, como ya vimos, en el rol del docente, ser planificadas, ¿no? No pueden ser improvisadas, tienen que ser planificadas, tienen que generarse esas condiciones necesarias. Entonces, vamos a ver tres estrategias. La primera, a ver, un momentito. Ahí está. Entonces, después de la lectura, estrategias relacionadas al procesamiento de la información, tenemos los organizadores gráficos, ¿no? Los organizadores gráficos son magníficos, y ahí coincido con la profesora Roxana. Es en este momento donde usarlos cobra mucho significado. A veces se piensa que diseñar o elaborar organizadores gráficos es muy sencillo, ¿no? Mapas mentales, mapas semánticos, entre otros. Hay muchos, muchísimos. Pero no lo es tan sencillo, dado de que para poder elaborar un organizador gráfico, un mapa, se necesita, pues, haber organizado, primero procesado la información, organizar la información, y todo sucede aquí, y luego expresarlo en un gráfico. Entonces, digamos, los organizadores gráficos son una estrategia una técnica sumamente, digamos, muy potentes. Yo diría de alta demanda cognitiva para los estudiantes. Entonces, en esta oportunidad quiero presentarles dos organizadores gráficos que los podemos usar en el después de la lectura y que son sumamente potentes. ¿Bien? El primero de ellos se llama mapa de la palabra. Puede ser que ustedes lo conozcan, lo han escuchado. El mapa de la palabra se puede usar para esas palabras nuevas, difíciles, que tal vez el estudiante no conoce, que tal vez o le son significativas también del texto, cualquier tipo de texto. Entonces, este organizador gráfico visual lo que hace es que en el centro se coloca la palabra, esa palabra nueva, difícil o significativa para los estudiantes. Se puede colocar la definición, y cuando digo definición, no necesariamente tiene que ser de un diccionario. Puede ser a partir de lo que se ha logrado comprender o el propio concepto elaborado por los estudiantes. Ellos podrían colocar esta palabra en una oración, por ejemplo, porque si ya entendieron de qué se trata,
ya conocen esta palabra, podrían estar en la capacidad de poder generar una oración, por ejemplo, ¿no? Podrían poner ejemplos de sinónimos, por ejemplo, o de antónimos también, porque ya la conocen. Obviamente, no todas las palabras podrían prestarse para ello, pero este es un organizador visual muy interesante. Entonces, lo estoy colocando en después de la lectura. Otro organizador gráfico, también muy interesante, pero usualmente se usa más para textos narrativos, es el organizador visual diagrama de la trama. Este diagrama de la trama, perdón, es como una V invertida, ¿no? Algunos autores lo presentan así como yo lo estoy colocando, del 1 al 5. Otros le presentan del 1 al 3, ¿no? 1, 2 y 3 en la parte baja, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? En tal caso, en este ejemplo, entre el 1 y 2 es, digamos, el inicio de esa historia, de ese cuento, ¿no? El inicio de la trama, donde tanto en el 1 como en el 2, el estudiante puede colocar, digamos, el comienzo de la historia, el nombre de los personajes, el lugar, ¿no? Las situaciones, algunos eventos, y luego, en el punto 3 de se coloca el clímax, ese nudo de esta historia, de este cuento. Acuérdense que, nuevamente, el diagrama de la trama se puede usar más para textos narrativos, ¿no? Entonces, el alumno lo que va a hacer ahí es escribir. Este diagrama se coloca en una hoja A4 y el alumno va a escribir allí esos eventos, ¿no? Por ejemplo, el comienzo, el clímax, ese momento, el nudo, y finalmente, en los puntos 4 y 5, él va a colocar el desenlace, el final, la resolución, ¿no? Entonces, ambos organizadores gráficos son muy interesantes y bastante potentes, ¿no? Y me puedo asegurar que son también de alta demanda cognitiva en general, todos los organizadores gráficos, porque, nuevamente, para poder completar estos organizadores gráficos, el estudiante pues tiene que haber procesado la información, organizarla y luego representarla a través de estos organizadores, ¿no? Esa sería una de las estrategias después de la lectura. Les voy a presentar dos más, ya para ir cerrando, y tenemos la secuencia de hechos, ¿no? Esta estrategia también se puede trabajar en textos narrativos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a leer con los estudiantes un cuento. Aquí he decidido este cuento muy clásico, Los Tres Cerditos, ¿no? Todos creo que conocemos la historia de los tres cerditos, son tres hermanos y hay un lobo, ¿no? Que se los quiere comer y cada uno de ellos construye su casa de un material, ¿no? Digamos de un material muy endeble como la paja, luego el otro de madera y finalmente el otro de ladrillo. Entonces, después que hemos hecho el proceso de comprensión, perdón, la lectura, entonces el estudiante podrá decirme la secuencia de los hechos. Entonces yo planteo tres preguntas. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final? ¿No? Entonces, digamos muy brevemente, porque es en el después de la lectura, el estudiante me podrá decir cada, digamos, el comienzo, el nudo, el clímax, y finalmente cómo se desenlaza esta historia. Y siguiendo con el mismo cuento, podemos seguir a otra estrategia muy divertida, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no? Para los estudiantes más pequeños, que es la dramatización o la dramatización con títeres, ¿no? Entonces, nuevamente, si hemos leído este texto, por ejemplo, este cuento, entonces los estudiantes, pues, nos pueden demostrar qué es lo que han entendido sobre este cuento a través de la dramatización. En este caso yo he presentado una imagen donde, bueno, ya los niños están caracterizados, pero lo podemos hacer en el aula, ¿no? No necesariamente con toda la vestimenta como se muestra. Los niños podrían hacer una máscara, los niños podrían pintarse la carita, colocarles uno, bueno, no lo sé. Entonces los niños nos podrían demostrar
que han comprendido este texto a través de la dramatización. Y una segunda podría ser la dramatización con títeres, lo mismo, ¿no? Después de haber leído, en este caso, este texto, por decir, yo podría entregar títeres, podríamos elaborar títeres con los personajes y ellos espontáneamente, con diálogos espontáneos, no necesariamente con un guión, sino espontáneamente ellos nos van narrando y contando, en este caso, la historia. Entonces, muy rápidamente les he presentado estas 3 estrategias de procesamiento de información después de la lectura. ¿Bien? Ok. Y finalmente, ya para cerrar, en los breves minutos que nos quedan, bueno, les comenté hace un momento de los niveles de lectura, ¿no? Estos 3 niveles sirven para poder generar, para poder formular las preguntas. Esas preguntas donde el estudiante encuentra la respuesta en el mismo texto. O sea, lo único que va a hacer es volver sobre el texto y ahí va a estar la respuesta. A veces son datos, fechas, nombres de personajes o algunas situaciones que están muy bien especificadas, ¿no? Muchos autores dicen que las preguntas de tipo literal, realmente la comprensión lectora está aquí, ¿no? Digamos, es como la cúspide, formulación de preguntas de tipo literal, donde el estudiante tiene que deducir a partir de lo que ha leído, ¿no? A partir de saber el significado también de algunas palabras o causa y efecto, entre otras. Y las crítico-valorativas son más de su opinión, de lo que él piensa, de lo que a él le ha parecido, de la historia, el personaje, el autor, entre otras. ¿Bien? Ok, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero haber dado muy panorámicamente un pincelazo con mucho cariño estas diversas estrategias o posibilidades de desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Y bueno, ahora sí los dejo con Mireia para que los invite a un curso o taller que vamos a dar en la universidad, justamente desarrollando cada una de estas estrategias de manera vivencial. Aquí están algunas de las referencias que he hecho uso para poder diseñar esta presentación y les doy las gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marcela, por tu ponencia tan interesante. Quizás antes de compartir, quizás hay alguna consulta o duda de los participantes, alguna intervención. Ahora vamos a ver el chat. A ver, Juan José nos consulta. En el caso de un texto académico, ¿qué autores recomiendas leer para implementar estrategias de lectura? Muy bien, muy buenas tardes, noches, creo que ya es. Juan José, muchas gracias por la pregunta. Uy, allí tienes muchos autores. En esta presentación, bueno, yo he compartido algunos autores. Hay que distinguir 3 tipos de autores, ¿no? Y ahí ya me voy a ir por la parte más académica. Hay autores de base, son autores, digamos, que generan propuestas sobre lo que es la lectura, la comprensión lectora, y tienes autores de base muy interesantes como Casani, Isabel Solé, Joseph Jolivet, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay autores más contemporáneos y también hay autores actuales, ¿no? En los autores entre contemporáneos y actuales tenemos, por ejemplo, muchas investigaciones. Entonces, si tú tienes interés sobre estas estrategias, lo que se puede hacer es entrar a Google Académico, colocar comprensión lectora, lectura, por ejemplo, y sugiero que sean de los últimos 5 años. Entonces allí vas a encontrar autores actuales, ¿no? Digamos, papers y estudios, investigaciones y tesis que te pueden generar. Pero mi sugerencia, además, también es siempre ir a los autores de base, como los que ya he mencionado. Espero haber dado respuesta a tu pregunta, Juan José. Ok, muy bien, de nada. Muchas gracias, Marcela. Quizás hay alguna consulta o duda. También pueden habilitar sus audios si tienen la posibilidad de desactivar sus audios. Así que el llamado está
Bueno, si no hubiera más comentarios, consultas o dudas, vamos a compartir la información sobre el curso que se viene. Es Estrategias de Comprensión Lectora para Educación Primaria, el cual va a estar a cargo por Marcela Beriche. Este curso inicia este 10 de enero al 6 de febrero, su duración es hasta el 6 de febrero. El curso cuenta con 24 horas académicas, las clases van a ser virtuales, vía Zoom, los martes y jueves de 6 p.m. a 7:40 de la noche. El cierre de inscripciones es este 6 de enero. Para mayor información nos pueden escribir al correo de formación continua o a través del WhatsApp o llamada a través del número de nuestra compañera eh, al 936. Ahora voy a dejarlo aquí en el chat grupal también para que lo puedan copiar y pegar. Al 936-808-757. Si no hubiera alguna consulta o duda adicional, nada, el equipo de formación continua va a agradecer mucho su participación y agradecemos su puntualidad y participación en esta clase maestra. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos. Si no hubiera alguna consulta adicional, será hasta pronto. Nos vemos a todos en el curso. A ver, hay alguien. Milo nos dice muchas gracias. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Hasta luego, Marcela. Hasta el inicio del curso. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas.